tenemos un Dios santo. Como Dios es santo, nosotros debemos acercarnos a Él con mucho temor y reverencia. Pero el temor no es el temor del mundo, el temor que me lleva a no actuar, el temor que me lleva a no hacer las cosas, o el temor que me impide estar en un lugar. No, el temor del que habla aquí se traduce como respeto. Es un respeto por su presencia y por la santidad que Él representa, ¿sí? Entonces, la santidad de Dios está implícita en toda su palabra. Una cosa es nosotros tener un respeto por una persona natural, por una persona normal, a la cual muchas veces le tenemos mucho más respeto que al mismo Dios. Miren, hay ciertos familiares que nosotros tenemos a las cuales les tenemos mucho respeto por su carácter, por su forma de actuar. A veces el abuelo, a veces un tío, que se convierte como en la cabeza en cierta forma de la familia. En mi familia, al menos de parte de madre, es uno de mis tíos, que era el defensor. Como mis tías, la mayoría tuvieron hijas mujeres, entonces siempre que ellas estaban en una situación difícil, él era el que estaba ahí al frente siempre para dar la cara por ellas. Porque, por ejemplo, una de mis tías, su esposo falleció en un accidente cuando sus hijas eran unas niñas, entonces ella quedó sola, quedó viuda, y mi tío pues siempre estuvo allí para prestarle esa defensa y ese apoyo. Entonces siempre hay alguien al que uno respeta mucho en la familia. Pero en nuestra vida cristiana, nuestro respeto y temor y reverencia es hacia Dios, porque Él es la persona más importante al que nosotros servimos. Porque en realidad nosotros no seguimos a un pastor o no seguimos a un líder, seguimos a Dios. Por eso cuando nuestros ojos están puestos en Dios, nuestra vida cristiana no tambalea. ¿Cuándo tambaleamos como cristianos? Cuando nuestro cimiento es una persona y no Dios. Porque como la persona tambalea, tambaleamos nosotros también. Pero si Dios no tambalea porque dice su palabra que Él no cambia, entonces nosotros tampoco vamos a variar. Entonces es allí donde construyó usted su casa. Sobre la roca que es Jesucristo, o lo construyó sobre alguna otra persona. Créanme que si usted lo colocó o lo cimentó en una otra persona, usted va a tambalear mucho. Así como si usted fuera encima de un burro, así. Entonces es muy complejo porque si hay algo difícil es estarse quieto encima de un animal. Y más cuando ese animal es un poquito brioso. Entonces es difícil sostener tu vida, que es tu casa, sobre el animal. Entonces así se comporta uno cuando uno tiene su confianza puesta en una persona como tal. Como ella va a tambalear porque tiene sus errores y sus defectos, así también va a tambalear tu vida. Por eso el ejemplo dice la palabra que nosotros somos luz. Es decir, se le apaga el foco, usted comenzó a tropezarse con todo lo que encuentra en la habitación. Entonces tu vida es luz para otras personas. Si ellas ven que tú le tienes una reverencia y un respeto a Dios, también van a seguirlo. Tus hijos van a hacer lo mismo. Tu familia va a hacer lo mismo. Pero es el ejemplo que tú les das a tener temor y reverencia. Pero si ellos ven que tú no respetas al Dios que tú dices seguir, pues tampoco esperes a que ellos hagan lo mismo, no se los puedes exigir. Porque si tú eres el que va adelante abriendo el camino, ¿qué camino estás abriendo para ellos? ¿Qué tipo de camino estás estableciendo para tus hijos? Si ellos van a honrar al Dios al que tú sirves, o si ellos más adelante se van a desviar. Como un día tomó Josué a todos los sacerdotes, a los líderes del pueblo, cuando estaban a la puerta de la bendición, y los reunió y les dijo: ustedes pueden, le voy a parafrasear un poco, más traducido al lenguaje de nosotros aquí, el abuelo reunió a la familia y les dijo: ustedes verán qué van a hacer, ustedes verán si se mudan, si no se mudan, si se casan, si no se casan, pero yo voy a permanecer en mis principios y en esta casa. Miren, usted no saca, ahí abuelos, usted no los saca de su casa por nada. Ahí nacieron y ahí mueren. Josué les dijo más o menos lo mismo a su pueblo. Le dijo: yo en mi casa serviremos al Señor. Eso fue lo que les dijo. Ustedes pueden servir al Dios de sus padres, al Dios que ustedes quieran servirle, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Eso fue lo que él decidió y él entró a la tierra prometida. Entonces ¿por qué lo hizo a las puertas de una bendición? Ayer le compartía a uno de mis discípulos y le decía: lo que pasa es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando Él está en un lugar, si tú estás sensible, en obediencia y estás bien dirigido, entonces tú vas a tener una vida abundante, bendecida. Pero
Si tú estás en todo el sentir contrario, vas a comenzar a temblar, porque la misma presencia de Dios va a hacer que toda tu vida sea como un terremoto, o sea, porque todo lo que tú tengas va a salir afuera. Entonces, por eso es que Dios muchas veces se guarda de acercarse a nosotros totalmente, porque Él sabe que su santidad nos consume. De los 12 discípulos, solo 3 o 2, si no estoy mal, estuvieron en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque era lo que estaban en el Espíritu en ese momento. Ahora yo quiero que me acompañen en la lectura del libro de Isaías, en el capítulo 6. En este versículo, el profeta describe una visión que él tuvo. Capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este pasaje empieza haciendo una descripción de la gloria de Dios, y luego de que este profeta, este hombre, tuvo ese encuentro tan cercano con la gloria sublime de Dios, dijo: heme aquí, envíame a mí. Si yo no conozco a Dios, si yo no tengo un encuentro con Él, mi espíritu no se va a mover ni a respetarlo, ni a amarlo, ni a creerle. Porque la misma gloria de Dios es la que convence mi corazón, como le pasó a Saulo. Pues Saulo, cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, fue que comenzó a servirle, cambió su vida. Es necesario que nosotros entremos en la presencia de Dios, en la misma presencia, para poder que nuestro corazón se convenza, y así mismo nosotros vamos a empezar a ver a Dios de una manera diferente, o si no, nos vamos a quedar con el conocimiento. Nosotros hablamos de Dios y las otras personas nos escuchan, pero esa es nuestra percepción de Dios, y nosotros ya lo conocemos, pero ellos se quedan con lo que tú les has dicho. Pero cuando ellos mismos van y tienen un encuentro con Jesús, sus vidas comienzan a cambiar. No son tus palabras las que cambian la vida de una persona, es la presencia de Dios misma. Nosotros solo somos instrumentos para que ellos lleguen a Cristo. Siempre nuestra misión ha sido que ellos conozcan esta misma gloria. Ojalá todos tengamos la oportunidad de entrar y ver esto que el profeta vio. La misma gloria de Dios en pleno, tanto que él temblaba, él decía: yo estoy muerto. Porque él como profeta conocía que Dios también es fuego consumidor, y él dijo: mis ojos han visto al Rey, seguro hasta aquí fue mi vida. Pero mira que uno de los serafines vino hasta él y le colocó un carbón encendido en su boca y lo purificó. Cuando Dios quiere que te acerques a Él, Él hace uso de su gracia para que tú puedas acercarte confiadamente a su trono. De otra manera no te puedes acercar. ¿Y cuál es esa gracia? Es Jesús. Porque la Biblia dice que solamente a través de Él hay salvación. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque antes nosotros no podíamos acercarnos si no moríamos en el intento. La gente no podía ni siquiera tocar el arca, ni cuando estaba fuera del tabernáculo la podían tocar. Un día que la estaban trasladando, se iba a caer, y para que no se cayera la agarraron, y los que la agarraron murieron.
porque era la misma presencia de Dios que consume el pecado. Un día se les ocurrió robarse el arca. A los filisteos se les ocurrió robarse el arca del pacto, porque ellos habían escuchado que tenía poder. Entonces se la llevaron para su tierra. Y el poder de Dios, como les dije ahorita, en buenas manos hace maravillas. Pero si tú colocas el poder de Dios en medio de donde está el pecado, va a temblar. Y eso fue lo que le pasó a los filisteos. Se comenzaron a enfermar, sus dioses se vinieron todos a tierra, se despedazaron por el mal uso de la presencia de Dios, el mal uso del poder de Dios. Entonces, una de las más grandes bendiciones que nosotros ya recibimos es que nosotros, siendo seres finitos, o sea, limitados y débiles, con una tendencia a hacer cosas malas, nosotros nos podemos acercar a Dios, que es infinito, que es glorioso, que es poderoso y que es santo. Esa es una bendición que nos da el Señor Jesucristo, pero solamente por la fe en Él. Ahora, ¿qué es la fe en Cristo? Es caminar como Cristo caminó. Eso es fe. La fe no es una emoción. No es que yo, cuando me siento más espiritual, me acerco al trono de la gracia. ¿Sí? Porque cuando yo me siento espiritual, quiero hacer todo. Hay gente que se cree muy espiritual y sale por allá a hacer liberaciones, a hacer cosas, y después se pegan unas estrelladas, porque una cosa son mis emociones y una cosa es mi estado espiritual. Y Cristo nos mostró que las emociones no te llevan a nada bueno. Porque Pedro siempre se dejaba llevar por sus emociones y se metía en un problema. Jesucristo siempre escuchaba atentamente y después Él daba una respuesta, después actuaba. Siempre estaba en silencio, siempre. O si no, miren la escena de Él con la mujer adúltera. Bajó su cabeza, siguió dibujando en la tierra y escuchaba atentamente todas las cosas que ellos estaban diciendo de la mujer. Cuando ya se quedaron quietos, entonces Él les dijo: bueno, lance la primera piedra al que esté libre de pecado. Actuó con sabiduría de Dios. Entonces, como ninguno de ellos estaba limpio, no pudieron tirar ninguna piedra y le tocó devolverse. ¿Qué hubiera hecho un cristiano emocionado? ¿Podemos describir lo que hubiera hecho un cristiano emocionado? Hubiera agarrado a piedra a los que venían a apedrear a la mujer. Entonces, porque eso hacen las emociones. Y más si de pronto es costeño, más rápido, porque el costeño compra peleas. O sea, no es de él, pero si tiene que pelear algo, ahí se mete. ¿Sí? Normalmente es así. Entonces, pero nosotros en realidad debemos adorar a Dios es en el Espíritu. Debemos servirlo en el Espíritu. Debemos caminar en el Espíritu, no en las emociones, porque el Espíritu siempre te va a decir lo que debes comentar. El Espíritu te va a mostrar el camino que debes recorrer, cómo debes educar el Espíritu te va a decir todo. Pero el Espíritu solo habla dulcemente, habla en la quietud, habla el Espíritu de Dios, no en la recocha. Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu desordenado. Miren que cuando estaba el profeta escondido en la cueva, hubo terremotos, hubieron ventiscos, hubo de todo, pero en ninguna de esas cosas estaba Dios. Ahí dice la palabra. ¿Dónde estaba? En un silbido apacible, en una voz tranquila. O sea, hay veces que nosotros tenemos que quedarnos quietos para que Dios nos hable. Hagan una prueba. Pongan a una persona que les enseñe algo y usted comienza a corretear por toda la casa. Corretee por toda la casa mientras la persona habla, a ver qué le quedó de eso que ella dijo. Pero cuando usted se sienta, así como le pasó a Marta, así como cuando usted se sienta y escucha atentamente la enseñanza, usted comienza a meditar y comienza a aprender y hay revelación. Hay veces el pueblo cristiano cae en mucha emoción, cae en tanta emoción que no escucha a Dios, sino que andas en emociones. Ellos oran y así mismo se responden. Señor, ¿será que ese es el siervo que tú tienes para mi vida? Sí, Señor, eres un hombre de Dios. Y uno ora y se responde a uno mismo. Entonces uno sale y se mete en un problema y le echa la culpa a Dios. Uno sale y le echa la culpa a Dios. Cuando el siervo de Abraham pidió por la esposa de Isaac, él esperó que Dios le mostrara. No actuó en su propio conocimiento. Es un chicharrón grande de tener que elegirle la esposa al patrón. Entonces, él dijo: bueno, Dios mío, estoy metido en la grande, traduciendo las palabras costeñas, ¿no? Estoy metido en la grande, ahora tengo que elegir la esposa al hijo de mi patrón. ¿Y ahora yo qué hago? Porque si yo me equivoco, mi cabeza rueda. Entonces, Señor, tú que todo lo sabes, muéstrame tú. Claro, entonces él vio una mujer y la analizó.
Entonces analizó a Rebeca, que era una mujer que le gustaba servir. Usted hoy no tiene camellos, así que no espere que le dé de comer a los camellos. Entonces, pero si le limpia el carro, esa es. Digamos que hoy no hay camellos, pero hay carros. Entonces, si usted tiene una flota de carros y de pronto por ahí puede ser. De todas maneras, pídele discernimiento al Señor. Ahora ya haciendo esta introducción para que nos desestresemos un poco, las Escrituras nos revelan dos aspectos relacionados con Dios: su naturaleza y sus obras. Entre ellas la creación, la resurrección, la salvación. Entonces, aunque ellas están íntimamente ligadas, dice, según lo que entendemos en la Escritura, las obras de Dios son movidas por su naturaleza, pero en un sentido práctico nosotros adoramos es al Señor de las obras, al Dios de las obras, no a las obras como tal. Por eso es necesario, dice acá, nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace. No lo alabamos por lo que hace, pero lo adoramos por lo que Él es. Porque usted alaba cuando está feliz. Usted está feliz porque el Señor le hizo un milagro, entonces usted lo alaba. Pero cuando el Señor prueba verdaderamente que usted es un adorador, cuando no le da. Cuando usted es hijo y el papá no le dio, entonces usted lo tiene que obedecer igualmente. Ahí el papá sabe quién es verdaderamente está con él. Cuando no le da la bicicleta, cuando no le da el carro. Entonces cuando él ve que el hijo mantiene, ojo, la misma actitud. O sea que el hijo no depende de la bendición de su papá para adorarlo, para respetarlo, para amarlo. Así su papá no tenga ni con qué darle de pronto un confite, usted sigue amándolo y respetándolo de la misma manera, y eso es lo que Dios ve. Eso se llama adoración. Que nosotros, aunque nosotros viniéramos a la iglesia y Dios no haga nada, seguimos amándolo igual. Pero si usted depende de que Él haga algo cada vez que viene el domingo aquí, perdió. Porque entonces Dios dice, ahora me voy a quedar quieto a ver qué vas a hacer. Entonces usted no puede adorar a Dios por sus obras, sino lo que Él es en realidad, lo que Él representa para su vida, y eso es lo que le da poder a tu vida espiritual. Cuando tú no dependes de las bendiciones, sino que conoces al dueño de las bendiciones, automáticamente tu vida espiritual se catapulta, porque tú vas a dejar de tener tropiezos. ¿Dónde manipula Satanás a las personas? Cuando ellas dependen de las bendiciones. Cuando su adoración a Dios depende de lo que usted tiene en sus manos materialmente hablando. Cuando usted no depende de eso, no hay nada que Satanás pueda hacer para que usted sea bendecido. Entonces usted tiene que primero morir a esa actitud de esperar las bendiciones de Dios para luego entender el poder de la vida espiritual. Por eso Pablo decía, yo aprendí a vivir en la escasez y también aprendí a vivir en la prosperidad. La esposa de Pablo, si hubiese tenido, tenía que haber aprendido a vivir en las dos. Cuando Pablo tenía para comprarle el bolso, o cuando Pablo no tenía sino para darle un boli. Y ella tenía que amarlo igual. Así son las mujeres con los siervos de Dios. Dios, hay momentos en que prueba tu corazón y no le provee a tu esposo para cosas grandes, para ver qué vas a hacer tú. Recuerden que el matrimonio es un pacto con Dios, no con tu esposo. Entonces Dios está viendo y dice, no le voy a proveer al esposo porque ella quiere el vestido, no le voy a dar. Le voy a retener el sueldo, se va a bloquear la cuenta, algo va a pasar y el esposo no va a tener provisión este mes, para ver qué hace la esposa. Entonces Dios está en todo momento mirando. Si la esposa sigue siendo la misma mujer diligente, la misma mujer que lo ama, lo espera con las chancletas, con la toalla, dice Dios, esta mujer hay que bendecirla grandemente. ¿No ven lo que pasó con la mujer de Jod? Le quitaron a Jod el dinero, ¿y qué pasó con la mujer? Jóvenes, cuando usted le ore al Señor, dígale, no me des una mujer como la de Jod. Señor, revélame el nombre, si es posible, de la esposa de Jod para tenerlo en cuenta. Ahora quiero hablarle de dos puntos. Primero es la santidad de Dios. La palabra santo viene de una palabra hebrea que se dice kadosh, que nos habla de una naturaleza pura y sin pecado. Entonces, santidad es igual a pureza, a estar apartado completamente, estar en un estado especial. Eso es santidad. Dice, los planes, propósitos y voluntad de Dios para con su pueblo son santos y por ende son espirituales. Hemos sido puestos para agradar a Dios.
Entonces, ¿cuál fue la reacción del profeta con el versículo que leímos al principio? ¿Cuál fue la reacción cuando vio la gloria? Nada, agradarlo y servir. No pidió nada. Porque cuando vino el ángel y lo purificó, no se puso a pedir una nevera, a pedir un carro. No, el profeta dijo, Señor, heme aquí. O sea, fue tal el impacto en el corazón del profeta que él solo quería servirle a Dios. Así pasa cuando nosotros estamos en el Espíritu. No pierdes el tiempo en las añadiduras, sino que te vas al Dios de la mies. Mientras otros están allá en el campo, en las añadiduras, tú estás con el Señor del campo, con el dueño de la tierra. Porque si tú tienes al dueño de la tierra, entonces tú disfrutas del campo y del resto de cosas que el Señor tiene. Mientras los demás nada más disfrutan del campo. Entonces tenemos que enfocarnos en el Dios de la mies y honrarlo y respetarlo con la misma actitud como si no nos diese nada. Porque en algún momento Él va a decidir no hacerlo para probar el corazón que tú tienes. Y por toda la escritura, ustedes desde Génesis hasta Apocalipsis se puede dar cuenta que hay momentos en que Dios deliberadamente no ha hecho cosas para ver qué corazón es el que está siguiéndole. Porque claro, si tú tienes un novio o una esposa o un esposo que siempre te da, así cualquiera lo alaba. Pero si un día no tiene, ahí es donde tu corazón debe mantener la misma actitud. Y esas actitudes son las que bendicen. La actitud que no depende de la bendición, sino que va a la persona directamente. Esas son las verdaderas actitudes que bendicen. Entonces, cuando yo logro entender esto en el reino, en el ámbito espiritual, mi vida se llena de bendiciones, porque Dios dice, los tesoros no están en tu corazón ahí arraigados. Entonces yo lo puedo bendecir grandemente. 2. La santidad de Dios y ahora también nuestra relación con ella. Si tenemos un Dios santo, es lógico que como pueblo suyo conozcamos el significado de ella. Ahora, aquí hay unas aplicaciones prácticas. Quiero que veamos, anoten los versículos, vamos a leerlos, nos hablan de la santidad de Dios para que los estudiemos. Es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque solo al conocer su santidad y tener un acercamiento con ella, nuestro corazón se va a mover en respeto, en temor y reverencia. Porque solo cuando el profeta vio esa visión, vio esa majestad sobre él, fue que su corazón se humilló. Pero si usted no ve, porque no se acerca, entonces su corazón sigue igual. 1. Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15:11. Y Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este fue el cántico de Moisés después de que el Señor hizo las obras al salir al desierto, cuando cerró el mar, porque más arriba dice, a soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Pero dice, soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Ellos estaban tan impactados con lo que Dios había hecho al cerrar las aguas sobre los egipcios, que ellos comenzaron a cantar, a danzar, claro, después de salvarse de una de esas. Traduzcámoslo a algo más costeño o más colombiano, que esté el pagadiario en la puerta y salga el vecino y pague por usted. Esa felicidad en el corazón, ¿sí? Entonces eso fue lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban asustados porque venían los egipcios y ellos no estaban armados, pero los egipcios sí. Pero ¿qué pasó? Al cerrarse las aguas y al ver de las que se habían salvado, comenzaron a temerle a Dios. Nuestras vidas, cuando vemos al Señor de las obras actuar, es que nuestras vidas comienzan verdaderamente a tener un cambio. Porque el ser humano, en cierta manera, tiembla ante algo poderoso. Por eso es necesario acercarnos. Porque si usted no lo conoce, usted no le tiene miedo. Pero si usted conoce de lo que es capaz, si sus ojos ven lo que es capaz de hacer, su corazón comienza a tener un temor y una reverencia más grande. Pues les digo algo, porque Dios tiene el poder suficiente para mover un dedo y acabar con usted. Y aún así nosotros tenemos, hay personas que dicen, y yo peleo con Dios. Y yo le digo, si de verdad peleara con Dios, no contara la historia. Dios no se despeina ni siquiera para tumbarlo a usted en una cama. El Señor levanta su mano y todo un ejército se viene al piso.
Él solo. Entonces nosotros no tenemos, realmente nosotros somos débiles. Es como usted tener una copa de vidrio en sus manos y la copa riéndose de usted, burlándose de usted y desafiándolo. Cuando ve que usted nada más suelta la copa, se cae, se partió y hasta ahí llegó. Como la fábula del elefante y la hormiga. ¿Sí? Que está la hormiga desafiando al elefante y el elefante viene y la pisó y hasta ahí llegó la hormiga. Así somos nosotros delante de Dios, reclamando cosas y peleando con Dios y viendo que Él mueve su mano y hasta ahí. Entonces tengamos mucho cuidado con esta parte. B. Dios no tolera el pecado. Anoten allí Salmo 5 del 3 al 5. Aquí quiero hacerles una aclaración muy especial. Cuando usted está en el Espíritu, usted no lucha con el pecado, porque su mismo Espíritu lo rechaza. Cuando nosotros peleamos con el pecado, cuando estamos en la carne, tenemos que luchar para no hacer una cosa, tenemos que luchar para no hacer la otra, pero cuando estamos en el Espíritu, no, porque Dios es santo y todo lo que no es de Él automáticamente es rechazado. Así somos nosotros en el Espíritu. Por eso es bueno ayunar, por eso es bueno tener mucho tiempo de oración, porque así usted no vive luchado, usted vive relajado. C. La santidad conviene a quienes son parte de su casa. Salmo 93, 5. Salmo 93, 5. Entonces la santidad es muy conveniente a quienes son parte de la casa. Y D. Debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Entonces Salmo 96, 9. Salmo capítulo 96, versículo 9 nos dice que es necesario que nosotros permanezcamos y busquemos la santidad, porque esa es una forma de adorar a Dios también. E. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Dios solo habita en la santidad. Si usted no está en santidad, no lo puede ver, no puede estar en la misma comunión con Él. Así como cuando usted no tiene la tarjeta del club y no lo dejan entrar, bueno, así. La santidad es su tarjeta para entrar a donde está el Señor. Hebreos 12, 14. Y F, por último, debemos ser santos como Él es santo. Primera de Pedro 1:16. Entonces les dejo esos versículos, porque cada uno de ellos descubre una aplicación práctica de la santidad. Y cuando nosotros los leemos y los escudriñamos uno por uno, comienza a llegar revelación a nuestro corazón. Entonces cada uno en la intimidad, espero que seamos juiciosos en escudriñar estos versículos, porque así la santidad de Dios empezará a cobrar un nuevo significado en nuestro corazón. Por ende, vamos a comenzar a actuar de manera diferente, porque en el corazón, dice la Biblia, mana la vida. Entonces, si la santidad de Dios está arraigada en nuestro corazón, nuestro actuar o nuestras decisiones van enfocadas en no hacer nada que desagrade a Dios. Por último, podemos concluir. Ahí sí quiero que me acompañen a Primera de Pedro 1. Vamos a leer del 14 al 16. Eso es la conclusión. Me encanta este versículo. Esto es una declaración de fe. Primera de Pedro 1, 14 y al 16. Y dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Pero miren que aquí dice algo en específico: en toda vuestra manera de vivir. Dios es específico en hablar de tu comportamiento y de las decisiones que toma tu corazón, no tanto en la manera de vestir y en la manera de mostrarte a los demás, porque la santidad de Dios no va ligada en sí al cuerpo físico, sino a tu mover, a tu actuar. Porque yo puedo, hay mucha gente que, como dicen uno por ahí, hay mucha gente ladrones de cuello blanco, o sea, gente bien vestida que roba. Entonces no es el vestido, es la persona. Y lo que Dios quiere que esté en santidad es la persona, no el vestido. Porque si no, el Señor dice: bueno, listo, entonces me llevo la ropa. En el arrebatamiento me llevo la ropa y dejo a tu persona ahí, si eso es lo que anda en santidad. Pero dice: no, es la persona, ese es tu espíritu.
el que debe moverse en santidad. Y cuando tú te mueves en santidad, obviamente hay ciertas cosas que tú no vas a hacer porque te van... Es más, usted lo va a experimentar. No hay nada mejor que la revelación para usted comprender lo que tiene que hacer delante de Dios. Al joven usted le puede decir muchos consejos. Hasta que no se mete en un problema, no entiende. Así es Dios. Dios le habla y te aconseja y te dice, pero hasta que tú no te metes en un problema grande, no, tu corazón no cambia de camino. Entonces, cuando usted entra a la presencia de Dios y su corazón se impacta con lo que ve, usted comienza a caminar de manera diferente. Con lo contrario, no, porque usted siempre va a decir el pastor es un cansón, porque siempre está diciéndonos lo mismo. Pero cuando usted vive la experiencia, usted dice, ahora entiendo por qué mi mamá me dijo esto, por qué mi papá me dijo aquello. ¿Y ya para qué? Si nosotros pudimos habernos ahorrado el dolor, pero nosotros preferimos vivir el dolor y después entender. Y Dios quisiera que no fuera de esa manera, porque se perdió una generación en el desierto para que ellos entendieran el camino que tenían que recorrer.